Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Una exploración serena y pausada aquí, en el espacio que hemos dedicado a reflexionar. Hoy sintonizamos con Castor Vía, el dial de Instante Gen. Hola, encantada de estar aquí de nuevo para bajar las revoluciones y pensar un poco. Eso es, porque hoy tenemos un tema que, nos toca a todos. Imagina esa escena tan universal. La respiración que se acelera, el pecho que se tensa, la voz que inevitablemente sube de volumen. Sí, esa energía mental que quemamos casi al límite. Exacto. Y todo por el simple hecho de intentar, a toda costa, tener la razón. Es como un impulso biológico, defender a capa y espada nuestra visión del mundo, ¿verdad? Totalmente, como si nos fuera la vida en ello, sí. Pero claro, la gran pregunta que vamos a desgranar hoy es ¿qué pasaría si esa verdad tan defendida y esa razón que escribimos fueran en el fondo una completa ilusión? Es una premisa potente. Muy potente. Vamos a sumergirnos en la ficha número 6 de Castor Vía. Y el núcleo de todo esto es una frase que es directa y francamente bastante provocadora. A ver. Dice así: la verdad y la razón son ilusiones. La verdad está sujeta a percepciones y la razón a enseñanzas. La realidad de las cosas es inmutable y no depende de interpretaciones. Simplemente es. Fíjate que es un punto de partida que incomoda. Incomoda muchísimo, porque ataca directamente a los dos pilares sobre los que construimos nuestra identidad, ¿no? Claro, lo que creemos que es cierto. Exacto, lo que creemos que es cierto y nuestra supuesta capacidad para justificarlo con la lógica. Pero lo interesante de este texto no es empujarnos hacia un nihilismo oscuro. No dice que nada importe, digamos. Para nada. Lo que propone es más bien una autopsia clínica, observar cómo funciona nuestro cerebro frente al entorno, y nos invita a separar lo que la mente construye de lo que verdaderamente existe por sí mismo. Vale, pero espera, porque a mí me cuesta comprar esto de entrada. O sea, si me dices que la verdad es una ilusión, ¿cómo evitamos caer en el caos? Ya. Quiero decir, donde todo vale y nada es real. Suena a que cualquiera puede inventarse un mundo a su medida y exigir que se respete. Si decimos que no hay verdad, parece que invalidamos la experiencia humana. Entiendo por qué lo dices. Y el truco aquí está en cómo definimos exactamente esa palabra, la verdad. Vale. El texto de Castor Vía no niega que existan hechos objetivos. Lo que ataca es eso que nosotros etiquetamos habitualmente como nuestra verdad. A nivel neurológico, nuestro cerebro procesa millones de datos por segundo. Una locura de información. Sí, millones de bits. Pero la consciencia solo percibe una fracción minúscula. Así que, para no colapsar ante ese aluvión, la mente aplica filtros, unos filtros brutales. Filtramos la realidad. Constantemente. Filtramos según nuestras experiencias pasadas, la cultura en la que hemos crecido, los traumas que no hemos resuelto. Incluso, fíjate, según si hemos dormido bien o mal esa noche. Ostras. O sea que cuando alguien dice con total seguridad, esta es la verdad. Lo que realmente está diciendo es, esta es la narrativa que mi cerebro ha construido con los 4 datos que ha decidido no descartar hoy. Claro, claro. Para bajar esto a tierra, con un ejemplo muy físico, es exactamente lo que pasa en un accidente de tráfico cuando la policía interroga a los testigos. Exacto, el clásico ejemplo. Tienes a 5 personas que han visto exactamente el mismo choque en la misma calle. Y una persona te jura que el coche azul iba volando, a toda velocidad. Y otra te asegura que el coche rojo se saltó el semáforo. Eso es. Y lo fuerte es que ninguno de los dos está mintiendo. Sus cerebros literalmente vieron cosas distintas porque la atención de cada uno estaba, digamos, secuestrada por filtros diferentes. Totalmente. La persona que le tiene pánico a la velocidad, pues se fijó más en el coche azul que iba rápido. Y la persona que odia que la gente se salte las normas, vio el semáforo. Ese es el punto exacto. Esa verdad en el uso cotidiano es solo una narración teñida por el cristal de nuestras propias heridas o miedos. Por eso Castor Vía la califica de ilusión. No es una mentira maquiavélica. No. Es simplemente una apariencia engañosa. Parece completa, parece absoluta, pero en el fondo es profundamente parcial. Depende por completo del sujeto que la mira. Vale. Compro lo de la percepción. Entiendo que nuestros sentidos y nuestros traumas distorsionan los hechos. Pero claro, el texto da un paso más allá y se mete con algo que tenemos en un pedestal: la razón. Sí, ese es el gran tabú. Dice literalmente que la razón está sujeta a enseñanzas.
Y aquí el instinto es frenar en seco y decir, a ver un momento, una cosa es lo que yo percibo de forma subjetiva, pero la lógica pura, la racionalidad, eso es otra cosa. Es que solemos confundir la racionalidad con una especie de ley universal inquebrantable, cuando, si lo miras de cerca, la razón es solo una caja de herramientas, heredada. Heredada. Sí, Castorvia señala que está sujeta a enseñanzas porque las premisas lógicas y hasta el lenguaje con el que pensamos nos los han inculcado. Piensa en la historia de la ciencia. Vale. Hace un par de siglos era completamente razonable y lógico, bajo los paradigmas de la época, tratar ciertas enfermedades con sangrías. Era el sistema lógico que imperaba. Claro, tenía todo el sentido del mundo para ellos. Exacto, porque la razón opera dentro de los límites del paradigma que hemos aprendido a aceptar como válido. No ve más allá de eso. O sea, siguiendo con esa línea, podríamos ver la razón no como el terreno sólido que pisamos, sino simplemente como un mapa topográfico que alguien dibujó hace 100 años. Me gusta esa imagen, sí, un mapa. Y claro, si el mapa te lo enseñaron en la escuela y dice que ahí hay un puente seguro, pero tú llegas caminando y ves un precipicio enorme, aferrarte a la razón sería acelerar hacia el vacío gritando, el mapa tiene sentido lógico. ¿El mapa dice que estoy a salvo? ¿Tal cual? Es confundir la representación de las cosas con el territorio real. ¡Qué locura! Esa metáfora captura perfectamente el mecanismo de la ilusión. Aferrarse a la razón es idolatrar el mapa. Y el problema de esas estructuras mentales que aprendemos es que acaban siendo nuestra identidad. Y el cerebro odia que le toquen la identidad. La detesta. El cerebro gasta muchísima energía metabólica en evitar la disonancia cognitiva. Cuando entra información que contradice nuestras enseñanzas, el cerebro lo procesa casi como un ataque físico. Como si te fueran a pegar un puñetazo, ¿no? Literalmente. Por eso nos aferramos al mapa con uñas y dientes. No porque sea preciso, sino porque nos da una falsa sensación de control. Nos hace sentir seguros. Y claro, eso explica por qué el texto dice que ambas son inestables, porque te prometen una solidez eterna que luego se resquebraja con cualquier información nueva. O con la madurez, sí. Exacto. Y esto nos deja en un vacío muy interesante, porque si desmontamos la verdad como una simple percepción y la razón como un mapa viejo, nos quedamos sin suelo. Y da vértigo. Mucho vértigo. ¿Cómo define Castorvia entonces lo que sí es real? Porque el texto dice de la realidad que, cito, simplemente es, no lo que creemos que es. Y la radicalidad de esa afirmación es brutal. Su radicalidad reside en la indiferencia absoluta que tiene la realidad hacia nosotros. La realidad no necesita defensores. No le importamos nada. No necesita que estemos de acuerdo con ella. Y esto es lo más doloroso para el intelecto humano, ¿eh? A la realidad no le afecta en absoluto si la entendemos o si nos causa un dolor terrible. Ya. Permanece intacta. Es silenciosa, inmutable, ocurre independientemente de todos nuestros complejos sistemas mentales. Un terremoto es real independientemente de si el mapa decía que era imposible. Eso es. Sí. O de si nos parece una injusticia tremenda. El terremoto simplemente es. Es un golpe directo a la importancia personal. Hay algo casi ofensivo para el ego en la idea de que al universo le da exactamente igual cómo lo interpretemos. Claro. Y aquí hay que introducir un concepto fundamental en esta filosofía, porque para entender el texto en toda su dimensión hay que separar la mente de la consciencia. Vale, esto es crucial. Porque si mi mente, por diseño biológico, no para de fabricar verdades para no volverse loca, ¿quién interactúa con la realidad inmutable? Pues usando una analogía técnica, digamos que la mente es el software. Es el programa que está diseñado para procesar datos, analizar, comparar y emitir juicios compulsivamente. Buscando amenazas todo el rato. Constantemente. Y funciona desde el ego, que, ojo, en el universo de Castorvia, esto es innegociable. El ego no es algo malo ni algo que haya que equilibrar. Es simplemente el pasajero del coche que ha agarrado un volante de plástico y jura que conduce él, ¿verdad? Exactamente. Se cree el conductor, pero es una ilusión de control. Y está destinado a desintegrarse ante la verdad interior. La mente es el ruido, pero la consciencia, en cambio... Si seguimos con lo del software, la consciencia sería como la pantalla blanca que hay detrás, ¿no? O la pantalla de un cine. Desarrolla eso, sí. A ver, la película que se proyecta está llena de explosiones, de drama, de esas verdades subjetivas. Y la mente está ahí, atrapadísima en el argumento, sufriendo.
Ujú. Pero la conciencia madura es la pantalla. Simplemente observa la película. No se quema por las explosiones ni se mete en el guión. Es una imagen preciosa. Y muy precisa. La consciencia es la que contempla. Al observar la realidad sin intentar forzarla para que encaje en el dichoso mapa, esa ilusión de control del ego se desvanece, se desintegra. ¿Y las sombras, me imagino? Exacto. Y en ese mismo proceso, la sombra, todas esas partes dolorosas que rechazamos y que operaban como filtros, no se combate, se integra, silenciosamente, en la totalidad. Uf, vale. La teoría de la pantalla de cine y la contemplación es hermosa, pero pongámoslo a prueba en el barro del día a día. A ver, dime. Imagina una situación doméstica, una discusión de pareja porque alguien tomó una mala decisión con el dinero, o dos directivos chocando en una reunión de trabajo. Tensión pura. Exacto. Si la mente dispara sus defensas biológicas al instante, ¿cómo es posible interactuar con esta realidad imperturbable justo en mitad de los gritos? ¿Cómo no volver a pasar todo por el ego y convertirlo en mi verdad intocable? Es difícil, claro. Porque cuando te están atacando, la mente se sube al ring de boxeo. No se queda mirando la pantalla. Y por eso el texto tiene una aplicación táctica maravillosa en su versión minimalista. No propone una iluminación mágica de repente, propone un cambio de enfoque radical. ¿Cuál es? Se resume en una actitud muy clara. Menos tengo razón y más quiero ver. Menos tengo razón, más quiero ver. Una acalorada. Y sientes esa necesidad física de aplastar al otro. Si sustituyes el impulso de defenderte por la curiosidad genuina de querer ver, desmantelas al ego al instante. Ostras, es casi como meter un virus benigno en el software de la mente para detener el programa. Porque al decir quiero ver, estás asumiendo que tu mapa está incompleto. Estás soltando la soberbia de creer que lo sabes todo. Hay una parte en la versión literaria, la más poética del texto, que aborda esto con una metáfora brillante. Ayuda muchísimo a visualizar esta actitud. Sí, la del espejo. Esa. Dice, mi verdad era un espejo. La realidad, el espacio entero. Es que es una síntesis magistral. Condensa toda la filosofía en una sola imagen. Porque, a ver, piensa en las características de un espejo. Es limitado. Es limitado, tiene bordes. Y sobre todo, invariablemente, solo te devuelve tu propio reflejo. No te muestra el mundo. Te muestra a ti en relación con una parte minúscula de ese mundo. Claro, claro. Fíjate en lo que pasa si analizamos nuestros conflictos bajo esa luz. Cuando libramos una batalla campal por imponer nuestra verdad, ya sea en Internet, en política o con la familia. Solo estamos protegiendo el cristal. Exacto. Estamos peleando con uñas y dientes para proteger nuestro espejo. Estamos ahí paralizados, sosteniendo un trocito de cristal frente a la cara, obsesionados con la imagen que proyecta de nosotros mismos. Ujú. Y por proteger ese cristal frágil, estamos ignorando deliberadamente la inmensidad del espacio que nos rodea, el espacio entero, que es esa realidad inmutable. Y el gran drama del espejo es que te obliga a vivir en un estado de paranoia perpetua. El cristal es frágil. Se puede romper en cualquier momento si choca con la percepción de otra persona. Por eso el ego vive agotado, a la defensiva. Vive exhausto. Sin embargo, el espacio entero, la realidad, es indestructible. No necesita abogados defensores. Por eso, el desarrollo de esa conciencia madura, de la que habla Castorvía, consiste en atreverse a bajar el espejo. Bajar el espejo. Qué potente. Implica un dolor inicial, claro. El dolor de reconocer que lo que uno cree saber casi nunca engloba la totalidad de lo que está pasando. Hay una humildad enorme en aceptar que la realidad siempre será más grande que nuestra capacidad para describirla. Y a la vez eso aligera muchísimo el equipaje vital, ¿no? Quita un peso colosal de los hombros. Totalmente. Significa que ya no tienes que sostener la estructura del universo con tus opiniones. No hace falta tener una tesis perfecta para todo, porque esa necesidad de tener la tesis es solo el ego intentando gobernar lo ingobernable. Y cuando sueltas eso, se abre un espacio inmenso para simplemente contemplar. Y ojo, lo más interesante de este proceso es que, al dejar caer el espejo y abandonar el mapa rígido, no llegas a un estado de apatía. ¿No es pasividad? No, llegas a una integración real. Las enseñanzas recibidas dejan de ser dogmas y se convierten en herramientas temporales. Las percepciones son solo destellos parciales, y en ese silencio interno donde ya no hay que discutir ni vencer, puedes observar la realidad en su estado puro.
integrando sus sombras. ¡Qué viaje más profundo! Hay un pensamiento que emerge de toda esta disección y que me parece una herramienta brutal para llevárnosla a la práctica, para ver cómo opera en vivo. A ver, cuéntame. La próxima vez que alguien sienta que la sangre le empieza a hervir por una discrepancia, la próxima vez que el pecho se hinche con ese impulso tan agotador de demostrarle al otro que se tiene toda la razón. El momento crítico. Exacto. Valdría la pena pausar un solo milisegundo, justo antes de hablar, y lanzar una pregunta al aire. ¿Se está luchando de verdad por proteger la inmensa realidad del mundo? ¿O solo se está montando una guerra para evitar que alguien rompa nuestro minúsculo espejo personal? Es una pregunta perfecta, diseñada específicamente para disolver el conflicto antes de que la mente pueda tomar el control. Pues dejamos esa interrogante flotando. Invitamos a quien nos escucha a soltar un poco el mapa, a bajar el espejo y a mirar el territorio con curiosidad genuina. Ha sido un análisis muy sereno y revelador. Sin duda. Mantengamos esa mirada curiosa frente al asombro de lo que simplemente es. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Hasta la próxima exploración a fondo.